Bien, vamos a ver si lo tecnológico me deja. Bien, entonces ya hay una primera parte de la clase, voy a grabar una segunda parte y a partir de esas dos partes ustedes hacen preguntas y por la noche grabo una tercera parte. Bien. Em, Vamos a coger otro punto del texto. En esa primera página hay un párrafo que inicia por otra parte a la vista de cuanto se sabe sobre la historia de la familia del niño y de la concepción. Se puede advertir una correlación entre los tres factores siguientes: la elevación del niño en el momento del nacimiento, que el paterfamilias lo eleve; la práctica muy difundida de la adopción, es decir, que el paterfamilias adopta a hijos que no son de sangre; y la existencia del infanticidio, cuando no se acepta a un niño, se mata. Bien. Aquí viene la frase que me parece que es necesario tener muy claro. La sexualidad se encuentra, pues, separada de la procreación. La elección de un heredero es voluntaria. Los subproductos del amor, sea conyugal o no lo sea, quedan suprimidos. Bien, importante, importante porque, a ver, ¿a qué se refiere? La sexualidad se encuentra, pues, separada de la procreación. Es decir, la procreación, pensémoslo, es la sangre. La sangre. Y la sexualidad está en la vía de la elección, ¿sí? Aquí, sexualidad no es un asunto biológico orgánico. Aquí, sexualidad es elección, ¿sí? Es decir, es un asunto amoroso. El amor no es biológico, evidentemente. ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender un asunto que me parece se tiene muy naturalizado, y es el asunto en el cual una familia implica un hijo, ¿sí? Por eso, por eso aparece, por eso aparece que una pareja se case y entonces viene la pregunta: ¿y para cuándo el hijo? Eso es, para cuándo el hijo es tener naturalizado que la familia se hace para tener hijos, ¿sí? Eh, y pensémoslo en que piensen en sus abuelos, creo, o mis abuelos. Mi abuelo. Mi abuelo tuvo 15 hijos, ¿sí? Campesino, ¿sí? Ahí hay una concepción occidental del hijo, ¿sí? La familia numerosa como poder, la familia numerosa como mano de obra, ¿sí? Y entonces el niño tiene un lugar en esa familia en tanto que hará parte de ese clan, de ese grupo sanguíneo, el occidente grupo sanguíneo que, digamos, habla de un cierto poder, habla de mano de obra para trabajar, ¿sí? Sí, mi abuelo era campesino y entonces tenía todos esos hijos y todos esos hijos trabajaban en su finca, ¿cierto? Digamos, digamos, ahí hay una concepción particular de familia, y en Occidente entonces de niño, ¿sí? Entender que la sexualidad está separada de la procreación es un asunto súper capital, súper capital, súper capital, porque a mí
no me define. Marlon no es papá. Es decir, mi naturaleza no es ser papá. Eso es importante entenderlo. Porque, digámoslo, hay otras dimensiones del ser humano, hay otras dimensiones del sujeto. Contemporáneamente, el hecho de que muchas parejas cada vez más no quieran tener hijos, eso habla de una experiencia, habla de un sentimiento particular de los adultos frente a los niños hoy. Habla, habla de que la dimensión no paterna, si quieren pensarlo con Aries, la sexualidad, si quieren pensarlo con el psicoanálisis, la sexualidad, no se fusiona con el hecho de ser padre o madre. ¿Sí? Por eso, por ahí hay un TikTok que me gusta mucho. Un TikTok le dice la mamá a la hija, hija, ¿no te das cuenta que tus compañeros ya se casaron, ya tuvieron hijos? ¿Te das cuenta de eso? Y la hija le responde algo así como, sí, madre, yo me doy cuenta de eso, pero no sé cómo ayudarles. ¿Sí? Digamos, ahí el encuentro de las dos posturas. Una postura, la materna, que habla hombre, ya, cásate, ten hijos, tal cosa. Y la postura de la hija diciendo eso de casarse y de tener hijos es un problema. No sé cómo ayudarles. ¿Sí? Pensémoslo hoy, pensémoslo hoy. Hoy es muy claro la diferencia entre sexualidad y procreación. Es muy claro. ¿Sí? El preservativo es un asunto que potencia eso. Es un asunto que potencia eso. Es un asunto que potencia el dejarnos de creer que tenemos que ser padres, que tenemos que ser madres. Y eso, ahí es cuando digo, y eso habla de una experiencia particular con respecto a los niños. ¿Cuál experiencia? Experiencia de que no son necesarios. Es bien interesante eso. Bien interesante porque pensemos en el siglo XX, en el siglo XX aún se sostenía que el hijo era lo que hacía la familia. Hoy no, hoy no, hoy no, y entonces eso habla de una concepción de niño particular. Eso habla de una concepción de niño en particular. Es decir, no, por ejemplo, el movimiento LGBTI, no sé qué, bueno, no es posible pensarlo en la primera mitad del siglo XX. No es posible pensarlo. No, 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 no es posible. El movimiento LGTB, es posible pensarlo teniendo como condición que la cultura le haya quitado algo de consistencia a los niños. Algo de consistencia a la importancia de ser papá. Quitada esa consistencia, entonces puede aparecer el movimiento LGBT.
quitada la consistencia de que lo importante es tener hijos consanguíneos, entonces puede aparecer el movimiento LGTB, porque separamos la sexualidad de la procreación. ¿Sí? Digamos, eso está claro en Roma. No es tan claro en la familia nuclear, porque esa familia nuclear que arma un matrimonio sagrado, teniendo como testigos el Estado, la Iglesia, digamos, ahí el hijo es natural. Se tiene la experiencia de que el hijo es natural. Bien. Otro punto, y ya voy terminando esta segunda parte del video para que hagan preguntas, es que cuando se habla de que apareció la infancia, en un momento particular fue apareciendo de manera compleja, de manera, bueno, no lineal. Se habla de que aparece un sentimiento bifronte. Ese sentimiento bifronte lo menciona Arié, digamos, en la vía de ternura, de cuidado, de mimos, ¿sí? Pero entonces aparece también, por otro lado, la severidad en la educación, ¿sí? Eh, aparecen las dos cosas, aparecen las dos cosas. Y yo creo que en la última clase hablé un poco de eso para pensar el cortocircuito que hay en estos momentos en el hecho de que los papás sean los profesores de sus hijos. Con la infancia aparece el sentimiento bifronte, es decir, el sentimiento a partir del cual sentimos mucho cariño, mimos con respecto a los hijos, pero